Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. Continuamos con nuestro título Jesús, lo mejor que nos pudo pasar, y veremos tercera parte. Para ello tomaremos el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 7 al 13, continuación a los que habíamos leído en la parte 1 y 2, que dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En continuación a lo que veníamos observando en este milagro y con la historia de este endemoniado gadareno, aquí encontramos la parte donde él, clamando aquella fuerza de los espíritus de los demonios que había en él, está pidiendo al Señor que no los atormente. Es decir, hay una reacción ante la presencia del Señor Jesús. Y ya como vimos en la historia, no eran ni uno ni dos, eran muchos demonios que estaban en la vida de aquel hombre, que habían tomado posesión de esa vida y que habían hecho que la vida de este varón fuera una vida totalmente sumergida en la crisis, en la desgracia física y espiritual. Y hasta donde dejamos la lectura de la palabra, lo que queremos observar es lo que sucede cuando el Señor Jesús interviene en la vida de una persona, sin importar la problemática, sin importar las dificultades, sin importar aún la misma presión del enemigo, la misma influencia, ataque, aún la misma posesión o presencia de los demonios, como en este caso, ya no en el contorno, sino dentro de la vida de aquel personaje. Es por eso que entonces analizaremos varias cosas, y la primera de ellas es que el enemigo, por fuerte que parezca ser o sea, siempre tiene claro quién es Jesús. Satanás sabe quién es Jesús. Satanás conoce y reconoce su autoridad. Por lo tanto, también conoce a quienes realmente son hijos de Dios, a quienes realmente tienen el poder de Dios. Recuerda que lo que hace que tengas autoridad frente al pecado, frente al enemigo, no es tu grito, no es tu autoridad humana, no es por el rango de autoridad que tengas o el cargo que tengas o la posición que tengas como padre, como jefe, como dueño, como empresario, como líder, como director. No es eso lo que te va a dar la autoridad. Además de ello, lo que te va a dar la autoridad no es el tono de la voz, ni el gesto físico con el cual hagas las cosas, sino es la fidelidad, es la presencia de Dios en tu vida, es la obra de Dios en tu vida, el hecho de que Dios haya limpiado tu vida del pecado y que Dios haya obrado en ti y que tú permitas que cada día Dios obre en ti.
Es por eso que el poder de Dios y la autoridad de Dios es algo muy diferente. Y el enemigo sabe distinguir eso. Número 2, el enemigo y el pecado han hecho del hombre su morada. El hombre sin Cristo es por completo esclavo del pecado. La vida del hombre está diseñada no para estar vacía. Es por eso que en el hombre o habita el bien o habita el mal. Pero alguna de las dos cosas tiene que haber en su vida. O habita Dios o habita el enemigo. Entonces, tú eres quien decides qué es lo que quieres que haya en tu vida. Pero es imposible que permanezcan los dos. Dios y Satanás no pueden vivir en la misma vida. Nosotros como humanos no podemos agradar a los dos al tiempo. Tenemos que tomar una decisión. Este hombre había tomado la decisión y a través de mucho tiempo y de muchas cosas que había hecho, el enemigo tomó control de su vida. Pero llegó un tiempo en el que el Señor apareció en su vida, él tiene un encuentro con Dios y abre el corazón para que Dios le ayude, y el poder de Dios, el evangelio de Dios, el poder del evangelio hacen que aquel hombre sea libre y salga el pecado y salga Satanás, y ahora en esa vida reine Cristo, reine la paz, reine la santidad, reine la salvación de Dios. 3. La autoridad de Dios siempre ha estado, está y estará por encima del poder del enemigo. Tú y yo debemos tener eso claro, porque entonces no importa el pecado en el que estés, amigo, no importa la dificultad que tengas, hermano, pero si tenemos claro que la autoridad de Dios siempre está por encima, siempre es mayor, seguramente que tendremos que enfrentar algunos momentos, pero finalmente Dios siempre nos dará la victoria. El enemigo siempre sabrá respetar un verdadero hijo de Dios, pero es la autoridad del Señor. Es que tú puedas caminar íntegro con Dios, donde te ven y donde no te ven, que allá en tu mente y corazón Dios sepa que eres fiel, y de esa manera entonces Dios estará contigo para ayudarte en cualquier dificultad, por difícil o imposible que parezca para ti. Número 4, cuando un corazón, una vida, un ser humano abre la puerta a Dios, a su palabra, a su evangelio, el pecado, el dominio del diablo tiene que salir de manera automática, natural y por completo, siendo la persona libre por Dios totalmente y para siempre. Eso significa que la decisión de que Dios liberte nuestra vida, la decisión de que la bendición de Dios venga sobre nosotros, está en ti y está en mí. Dios tiene el poder para darte la victoria. Dios tiene el poder para liberar tu corazón. Dios tiene el poder para darte el sentir que te hace falta en lo que tú quieres hacer para Dios. Entregarte, bautizarte, consagrarte, servir a Dios, cambiar, mejorar, perfeccionarte en Dios. Todo eso, el poder de Dios lo tiene para hacer los milagros, romper las cadenas en tu vida que sean necesarias y abrir el camino para que tú puedas seguir esa ruta de libertad, de crecimiento, de salvación, de vida eterna. Por eso, hermano y amigo, eso fue lo que pasó en el endemoniado gadareno. Él permitió que el Señor lo ayudara y finalmente aquel hato de cerdos estaba por allí. Fue allí donde los demonios tuvieron que salir, que reposar, si se puede decir de alguna manera, pero aquel hombre fue completamente libre. Quiere decir que si tú y yo abrimos el corazón a Dios y lo hacemos de verdad, no pretendiendo sacar el pecado por pedacitos, no pretendiendo como dejar lo que tal vez más me gusta o lo que menos considero que me haga daño. Recuerda que Dios ha venido, el Señor Jesús ha abanderado su obra en nosotros para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de nuestro corazón. Por eso te animo para que abras el corazón a Dios y le permitas que Él haga los milagros
que necesita ser y bendiga tu vida de manera muy especial. En la próxima entrega veremos el desenlace de esta historia en el nombre del Señor Jesús. Tu pastor y amigo Julio Alberto Peña, siervo por siempre.